nos queda una última conferencia inspiradora, la que nos va a dar Fernando. Mientras os recuerdo que esta es la última conferencia de esta sala, pero que hay salas paralelas donde todavía habrá actividad, entre ellas la de nuestros compañeros de la base militar que ya se han tenido que ir a prepararla. Estará en la número 5, que sé que es una de las que más interés despertaba. Pero bueno, antes Fernando nos va a hablar de esa independencia estratégica, de cuáles son sus desafíos, de cuáles son las posibles soluciones. Así que, Fernando, nadie mejor que tú. Yo doy simplemente esa pequeña entrada de desafíos y de soluciones, pero nadie mejor que tú. Os dejo con Fernando, que será el encargado de cerrar esta sesión de hoy, esta conferencia inspiradora con la que nos va a hablar de esa independencia estratégica. Adelante, Fernando, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. En primer lugar, pues bueno, agradecer y felicitar a todos los colaboradores, marcas impulsoras, al apoyo institucional, por supuesto, a la Junta de Andalucía, a la ciudad de Málaga, por la organización de este congreso. Realmente es un privilegio poder dirigirme a este auditorio. Y sí, dentro de este ciclo, como bien ha dicho Nico, de conferencias inspiradoras, pues lo que espero es inspirarles y no deprimirles. Y vengo a hablarles de la importancia de la autonomía estratégica abierta. En los próximos 20 minutos compartiré con ustedes algunas de las medidas concretas que está llevando a cabo tanto la Unión Europea como España en el ámbito de la autonomía estratégica. Vamos allá. Aquí estamos. Pero antes de poder contar cuáles son estas medidas concretas, pues primero necesitamos explorar cuáles son los desafíos a la autonomía estratégica y proponer cuáles son las posibles soluciones, porque todo esto nos va a permitir enmarcar las acciones en curso de las que voy a hablar. Empezando por decir que el siglo XXI pues no nos ha sonreído mucho, no hemos empezado muy bien. Desafíos globales como empezar con una crisis económica, el cambio climático, la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, junto a dinámicas globales geopolíticas que han derivado de la guerra, nos plantean importantes dudas sobre la capacidad de los países y regiones de actuar de manera independiente cuando hemos necesitado actuar de manera independiente. Por eso, la búsqueda de la autonomía estratégica no es un deseo aislacionista de vamos a tener la autonomía, sino es la necesidad que tenemos de salvaguardar el bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos en un escenario tan incierto como el actual. Pues bueno, dentro de los desafíos en la búsqueda de la autonomía estratégica, empezaremos con el principal y que todos deben de conocer. Es una de las vulnerabilidades más significativas que tenemos ahora mismo en la Unión Europea y en España. Es la elevada dependencia del exterior en el suministro de recursos críticos y estratégicos, como indico, en ambos niveles, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y permítanme mostrarle dos cuadros que van a ilustrar esta magnitud y esta dependencia. En el 2021, los Estados miembros de la Unión Europea importamos por valor de 5,5 millones de euros, datos de Eurostat. De estas importaciones, casi el 61% eran importaciones intracomunitarias y el otro 39% del comercio se realiza con terceros países. Pues bien, la Comisión Europea en este año 2021 investigó qué recursos estaban sujetos a una alta dependencia de terceros países. En este 39% se identificaron 5.000 bienes. De ellos se seleccionaron 390 que cumplían con 3 criterios, como concentración, importancia económica y capacidad de ser sustituidos. Estos 390 todavía los redujeron aquellos que se consideraban esenciales en áreas sensibles de la economía, como por ejemplo la doble transición. Como resultado, la Comisión Europea identificó 137 recursos, 137 bienes, para los cuales la Unión Europea tiene un alto grado de dependencia estratégica. Bueno, pues aquí podemos ver la distribución de estos 137 recursos estratégicos por países. Como es obvio, China acapara más del 50% de las exportaciones de estos recursos estratégicos. Pues bien, ahora pasemos a otro cuadro a nivel nacional. Dentro del proyecto RECAPI, Reserva Estratégica basada en capacidades de producción industrial que estamos desarrollando en la SGPyme, hemos realizado un estudio similar. Ese estudio está enfocado en España. Hemos analizado 6.500 recursos basados en el sistema armonizado, en el UN Comtrade,
y hemos identificado 434 productos críticos, lo que constituye un 7% del total de las importaciones e importaciones. Como verán aquí, los hemos separado por los 4 sectores estratégicos y pongo unos ejemplos ilustrativos. Pues vemos antibióticos, penicilinas, en defensa paracaídas, en energía materiales y minerales de cobre y en agricultura fertilizantes. De estos 434 productos críticos, España es directamente dependiente, o sea, no hemos calculado las dependencias indirectas. Dependemos del exterior en 194 productos críticos. De estos, nada menos que 69 presentan un alto o medio riesgo y 125 tienen un riesgo moderado. Significa que dependen de países o bien que están en la Unión Europea o los cuales tenemos una relación comercial positiva. Como estamos viendo, si queremos reducir el riesgo de suministro y garantizar la capacidad de acción autónoma en caso de crisis, es imperativo desarrollar medidas que reduzcan esta dependencia. Pasemos al desafío número 2, la complejidad tecnológica. Es obvio, en la era actual, el rápido avance de la ciencia y de la tecnología es una característica distintiva de nuestro tiempo. Mantenerse al día con las tecnologías emergentes es esencial para mantener la capacidad de acción autónoma. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que no solamente está transformando empresas enteras, también se utiliza para tomar decisiones estratégicas y de seguridad. La ciberseguridad no solamente es un elemento clave a la hora de proteger infraestructuras críticas, es clave para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, como estamos viendo ahora. La biotecnología ha resultado fundamental para responder a las amenazas a la salud como la pandemia COVID-19, como pasó con la tecnología del mRNA. La falta de capacidad tecnológica en estos campos socavaría tremendamente nuestra autonomía estratégica. Por eso hay que entender que el mundo funciona gracias a la tecnología, así como la sociedad, y no podemos quedarnos atrás en esto. El tercer desafío es la coordinación y cooperación interna, como acaban de mencionar. Hemos visto que la dependencia, y acabo de decir, de terceros países es un problema, pero también es esencial considerar las restricciones nacionales que hacen los propios Estados miembros de la Unión Europea a la hora de impulsar la autonomía estratégica en la Unión Europea. En el caso de las políticas comerciales e industriales, hay Estados miembros que temen que la autonomía estratégica de la UE obstacule el libre comercio y la competencia frente a otros que buscan una mayor protección. Esta divergencia de visiones puede impactar negativamente en la autonomía estratégica de la Unión Europea y alcanzar un punto medio no será una tarea fácil. Por otro lado, también podemos decir que acciones nacionales como las que luego presentaré en el caso de España para reducir las dependencias también respaldan indirectamente la autonomía estratégica europea. Esto subraya que la soberanía nacional y la soberanía de la Unión Europea no son mutuamente excluyentes, aunque sea necesario una coordinación entre los dos para no tener resultados subóptimos. El desafío número 4 son las dinámicas, esta es la anterior, las dinámicas geopolíticas. Estados como Estados Unidos, China y Rusia, sus relaciones entre ellos pues, tienen evidentes repercusiones en la autonomía estratégica de Europa. Por otro lado, tenemos que considerar dos cosas. La cooperación con aliados es imprescindible para abordar desafíos globales que no entienden de fronteras, como el cambio climático, la seguridad cibernética o la pandemia. Pero, por otro lado, también es imprescindible mantener nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas en momentos críticos, así como también para poder garantizar la estabilidad económica. ¿Dónde está el gran desafío? Pues el gran desafío radica en encontrar un equilibrio precisamente entre esas dos perspectivas. Esto implica la formulación de políticas exteriores coherentes a la vez que la construcción de capacidades domésticas que nos permitan tomar decisiones soberanas en áreas de importancia estratégica. Inversiones y recursos limitados.
Para alcanzar la autonomía estratégica es esencial invertir en áreas y sectores clave. Esto es obvio. Sin embargo, la asignación de recursos debe llevarse a cabo de una manera estratégica y eficiente, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y las prioridades nacionales. Por ejemplo, será importante y muy importante contar con criterios racionales para priorizar la asignación de recursos cuando se terminen los PERTEs. Para ello es necesario la elaboración de metodologías e instrumentos de apoyo a las decisiones políticas, industriales y presupuestarias que nos permitan ser coherentes con los objetivos de la autonomía estratégica. Además, a nivel europeo será necesaria una coordinación más estrecha para la distribución de las inversiones y el apoyo mutuo entre los Estados. El sexto desafío es la gestión de la interdependencia económica global. La globalización nos ha traído indudables ventajas económicas, pero también nos ha aumentado nuestra dependencia, no solo de recursos, como hemos visto anteriormente, sino también de fuentes de inversión extranjera, lo que pone en riesgo nuestra capacidad de actuar de manera autónoma en momentos críticos. Hoy en día se nos presenta una debilidad estratégica en la UE y sus Estados miembros. Esta debilidad es que el valor de mercado dicte la supervivencia de una empresa puede tener consecuencias no deseadas en casos de crisis, impidiendo a las instituciones nacionales y europeas ejercer su papel de protector de los ciudadanos. Y esta es una cuestión que está todavía por resolver. Y el último desafío que les quiero plantear, aunque podría hablar muchos más, es el cambio de mentalidad y conciencia estratégica. Un desafío fundamental reside en la necesidad de cambiar nuestra mentalidad, tanto a nivel europeo como nacional, sobre la importancia de abordar las dependencias estratégicas existentes en recursos críticos. Y esto no sea únicamente un debate teológico y académico, sino que tiene que transformarse en acciones concretas y, sobre todo, en políticas que no sean reactivas. Estamos estudiando ahora nuestras dependencias porque nos hemos estado dando cuenta que tenemos que empezar a tener una política propiamente activa. Este ámbito, que además he dicho que tiene que trascender el ambiente académico, tiene que reflejarse en políticas activas y en un compromiso real con la seguridad de suministro y el acceso a recursos claves. Como diría la canción, sin dinero no hay rock and roll. Pasemos a las posibles soluciones que examinaré brevemente, pero ya les puedo adelantar que no existe una bala de plata. No hay ninguna solución que por sí sola pueda resolver los desafíos de la dependencia estratégica. Solamente podemos considerar una combinación de varias. Y aquí las tenemos. La primera sería diversificar suministradores y recursos, lo cual nos va a llevar a tener alianzas estratégicas con aliados sólidos. La segunda, inversión en investigación y desarrollo tecnológico, lo cual también incluye la promoción de la educación, el talento y la formación en campos tecnológicos. Tercera, mejorar la coordinación e integración europea, así como la eficiencia en la gestión. Tenemos que superar los obstáculos internos e internos dentro de la Unión Europea, incluso dentro de la nación. Esto significa estrechar los contactos con otros Estados miembros, pero también significa, como acababan de mencionar, reducir la burocracia y acelerar la gestión de expedientes y recursos estratégicos. Diplomacia activa. Necesitamos alianzas estratégicas para favorecer la diversificación. Priorización de inversiones estratégicas. Tenemos recursos limitados. La asignación de los mismos debe basarse en una cuidadosa priorización estratégica. ¿Y cómo se hace esto? Pues no solamente tenemos que seleccionar las áreas claves, tenemos que emplear una metodología contrastada para identificar los recursos y un sistema integrado interministerial para la asignación de esfuerzos que no comprometa la estabilidad económica. También tenemos que tener una gestión estratégica de la producción interna y capacidades para el caso de una crisis. Necesitamos desarrollar una capacidad de producción interna sólida en áreas críticas como la salud, la agricultura, la defensa o la energía para garantizar el suministro en caso de crisis. Y también hacer concienciación pública y compromiso del ciudadano. Este cambio de mentalidad tiene que venir apoyado por la ciudadanía.
Y vayamos al grano. ¿Cuáles son las acciones que está la Unión Europea ahora mismo llevando en curso para la autonomía estratégica? Podría responder por 4 tipos de acciones. La primera son los estudios de vigilancias críticas, de dependencias críticas, como el que he mencionado. La segunda serían las alianzas industriales y los IPCI. Por ejemplo, podemos destacar la ERMA, que es la Alianza para las Materias Primas Europeas, que se centra, entre otros, en identificar obstáculos a las inversiones, y los IPCI, por ejemplo, el de nitrógeno. También es fundamental, y en eso también está trabajando la Unión Europea, en la diversificación del abastecimiento mediante asociaciones internacionales, por ejemplo, como ha hecho con Brasil, con Argentina, con Canadá y con Chile. Y respecto a la crisis de suministros, podemos citar solamente 3 sectores, que sería, por ejemplo, en el sector salud, está implementando un mecanismo de prevención y respuesta a emergencias del sector salud, que se considera que se llama EUFAB, que es una red de empresas en el ámbito sanitario, que por cierto hay 2 empresas españolas, con capacidad de producción polivalente y escalable. En materias primas, la propuesta de ley de materias primas para asegurar las cadenas de suministro. Y el Single Market Emergency Instrument, que se trata de un mecanismo de alerta y reacción ante crisis de suministros críticos. Por cierto, España ya ha avanzado en el SMI creando un proyecto o diseñando un proyecto de reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial, con el que me voy a detallar más adelante. Y ahora vamos a explorar cómo España está avanzando dentro de la autonomía estratégica. Aquí podemos destacar 3 acciones. En primer lugar, dentro de la presidencia de la Unión Europea, como ustedes sabrán, la autonomía estratégica abierta es una de las prioridades de la presidencia, y para ello ha elaborado un documento que se llama Europa Resilient 2030. Es un documento visionario que delinea una hoja de ruta para la autonomía estratégica europea para el 2030. Ese documento proporciona un marco conceptual para las discusiones que se van a llevar en el próximo Consejo Informal de Granada esta misma semana. El documento se puede descargar de la página web. Básicamente, el documento propone 9 líneas de acción y prioriza 5 de ellas en línea de lo que acabamos de analizar durante este trazo de ponencia. Pero permítame destacar 2 en las que la industria puede desempeñar un papel crucial. Una es promover las capacidades de producción interna y, en segundo lugar, realizar planes de contingencia para responder a crisis de suministro. Y en este último apartado es donde estamos trabajando desde mayo 2020 en el seno de la Secretaría General de Industria y la PYME, desarrollando un proyecto denominado Reserva Estratégica basada en capacidades de producción, la RECAPI. La RECAPI es un mecanismo para prevenir y responder a crisis de cadenas de suministro o recursos críticos. No solo es eso, además, este proyecto proporciona un mecanismo y proporciona una metodología de identificación de recursos y de priorización según su riesgo de suministro de origen, con lo cual nos puede ayudar a tomar decisiones sobre políticas de resiliencia industrial formada por datos racionales. La RECAPI se encuentra en el proyecto de Ley de Seguridad Nacional por considerarse un mecanismo de emergencia y porque la Ley de Seguridad Nacional contiene los mecanismos para reaccionar en caso de crisis, y también en el anteproyecto de Ley de Industria por ser un proyecto netamente industrial. Asimismo, ese proyecto también conlleva la creación de un centro de coordinación y promoción de la industria estratégica que gestionaría esta reserva y coordinaría los recursos que el Consejo de Seguridad Nacional considere como estratégicos y, sobre todo, se basaría en la promoción de estas capacidades, de forma que sin tener estas capacidades, pues la reserva sería absurda. La creación de la RECAPI y del CECOPIE ha recibido el espaldarazo de la Comisión Europea dentro de la iniciativa de apoyo técnico de TSI y del DG Reform, porque se alinea perfectamente con las líneas de autonomía estratégica abierta de la Unión Europea, como son, como he mencionado desde un principio, mitigar las vulnerabilidades de las cadenas de suministro de recursos estratégicos y, por otro, promover las cadenas de producción de dichos recursos. En este proyecto, y ya para finalizar, se encuentra también el anteproyecto de industria,
que con su enfoque integral en la promoción industrial, la competitividad y la autonomía estratégica, tiene un potencial significativo como impulsores de autonomía estratégica. Además, aquí podríamos destacar, dentro del anteproyecto de ley, es clave los proyectos de interés general en ecosistemas claves porque se alinean con las necesidades de un sector como es la innovación tecnológica industrial, que a menudo se desarrolla en clústeres especializados y requiere de una inversión significativa. Y en estos últimos 30 segundos que me van a quedar, quisiera hacer la conclusión. En resumen, la autonomía estratégica se enfrenta a desafíos considerables, incluida la dependencia de suministradores externos de recursos críticos, la complejidad tecnológica y la interdependencia económica, que podría haber dicho financiera, global. Para abordar estos desafíos debemos de tener una diplomacia activa que forje alianzas estratégicas que garanticen la diversificación, pero a la vez es imperativo impulsar la producción doméstica de recursos estratégicos, así como establecer reservas estratégicas basadas en la producción industrial de dichos productos. Proyectos como la RECAPI o el anteproyecto de ley de industria ofrecen soluciones concretas en este sentido, al tiempo que va a ser necesario comprometerse con las iniciativas de la Unión Europea y apoyar un necesario cambio de mentalidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por esa visión tan completa. Un placer. Con él cerramos esta primera jornada en este pabellón. Os recuerdo que todavía quedan algunas de las salas paralelas anexas en las que podéis seguir disfrutando del programa de este congreso. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos aquí. Gracias a todas las personas que nos ven a través del streaming, a todas las personas que lo han hecho posible. Y cerramos este auditorio principal mientras van terminando el resto de salas. Mañana, mucho más. Muchísimas gracias. Hasta luego.